Saludos a todos, bienvenidos aquí a su programa favorito Entre Arena y Sets. Hoy tenemos un programa especial de esos que les gusta a la mayoría sobre una disciplina aplicada a nuestro deporte, al voleibol de playa o el voleibol o deporte en general. Y hoy tenemos el gusto de estar con un profesional en la materia de psicología deportiva. Entonces no vamos a perder tanto el tiempo en la cuestión de la presentación del programa, del capítulo, sino más bien de el invitado. Así es que, Roger, te dejo para que te presentes, para que les digas a toda la gente, pues, tu formación académica, por qué la vertiente que te fuiste ahorita con la cuestión del deporte y pues también el voleibol en general. Muchísimas gracias, Malcolm, muchas gracias. Y primero que nada, pues gracias por la invitación. No, gracias, es un gusto estar acá. Ya había visto todos tus videos. Perfecto. Mira, nos va a tocar por ahí, qué bueno, qué gusto y un honor, ¿no? También. Yo soy Roger Caraballo Chacón, maestro en psicología del deporte. Yo llevo ya 10 años trabajando en la psicología del deporte. Y de hecho estudié aquí en la Ibero. Okay. Acá casa, donde estamos grabando, sí. Con mucho gusto, con mucha felicidad y un amor volver a estos lugares, la verdad, mucho sentimiento. Gracias a Dios tuve la oportunidad de irme un ratito también a buscar la oportunidad de ver de dónde aprender la psicología del deporte en un tiempo en Guadalajara. Me pasé a ITESO, justo me fui un rato para buscar la psicología del deporte para allá, regresé a terminar. Después me metí en cursos, diplomados, me tuve que ir moviendo por diferentes áreas para poder ir aprendiendo. Y después empecé a ver que había la maestría en psicología del deporte, gracias a Dios la pude hacer por medio de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Y bueno, hice el máster, hice una especialidad en psicología del deporte. Ahorita acabo de terminar la maestría en preparación física. Y estamos, bueno, pues también en la parte de neurociencias aplicadas. Ok. Y en la cuestión de, por ejemplo, todo lo que dijiste ahorita de la formación académica, o sea, ¿cuál fue la experiencia deportiva que tú tuviste en tu crecimiento o en tu desarrollo o el deporte que a ti te llamó la atención como para decir, ¿sabes qué? Sí quiero deporte para toda la vida. Híjole, pues es que la historia es larga, pero pues ¿qué fue lo que me mandó a decir sí quiero deporte en esta área de psicología, ¿no? Sí. Pues bueno, mira, fíjate que fue bien extraño porque toda mi vida desde pequeño, bueno, pues ahí yo lo voy a decir, ¿no? Sí, o sea, a mí me diagnosticaron con TDA. Ok. Y pues esta parte de déficit de atención por hiperactividad y la familia justo a veces decía, pues, ¿cómo calmamos a este canijo, no? O sea, y siempre desde pequeño estuve muy metido en el deporte, muy metido. Y de hecho, en momentos cuando trataron de medicarme y todo, no podíamos. La verdad era muy difícil para mí, era muy complicado poder mantener la atención, regularme. Y el ejercicio, el deporte fue realmente como mi válvula de escape a toda esa energía, ¿no? Y de hecho donde encontré que podía concentrarme. Y fue bien extraño y pasé por gimnasia, competí en natación, competí en tiro con arco, competí capoeira, también en capoeira, o sea, artes marciales, ¿no? Sí, pasé por muchísimos. Fútbol, competí mucho tiempo en fútbol, gracias a Dios se dieron algunas oportunidades, que fue justo como esa ruptura donde en el fútbol hubo una oportunidad que gracias a Dios ahí se estaba transformando, luchamos mucho por ella, pero por alguna situación, hubo esa ruptura, ¿no? Tuviste que separarte. Sí, nos tuvimos que separar, se cortó un sueño que ahí tenía por algunas limitantes, tanto económicas como... Y que te chingaste la rodilla, ¿no? No, en ese momento no, ya fue después. Pero y el punto donde decidiste, mira, el voleibol está padre. Justo ahí fue. Es algo que en esta parte, como que una tristeza, una decaída y todo. Dije, no, tuve una caída como un poquito emocional y dije, será lo mejor mantenerme toda mi vida dedicado a esto y ahorita qué, ¿no? Y en eso un amigo me llama y me dice, yo estaba en el instituto ahorita y me dice, oye, son los últimos interjesuíticos del Oriente que nos tocan, ¿cómo ves? Métete a boli. Y dije, bueno, pero pues a ver, he jugado por ratitas, todo. ¿Qué se hace? Sí, ¿no? Yo dije, pues, a ver, ¿cómo me va a ir? ¿No? Pues dije, bueno, pues ya es de mis últimos inter, pues ya. Y gracias a Dios, el entrenador que aprecio mucho, Limón, nuestro querido Limón, fue el que nos abrió las puertas, un gran maestro para mí, no solamente en el voleibol, sino en la vida, de verdad.
lo aprecio muchísimo. Que es otra de las cosas interesantes, ¿no? Que bueno, tal vez podamos tocar más adelante acerca también de el pensamiento del entrenador, ¿no? La parte psicológica, sí, claro, ya no solamente del deportista, sino también del entrenador. Pero bueno, sí, todavía me estoy adelantando. No, buenísimo. Sí. ¿No? Mi querido Limón también sí, es. Era rudo. Sí, ¿no? Y ese primer acercamiento o primera experiencia entonces, que fue secundaria, prepa. En la prepa, ¿no? Prepa, justo. Okay. ¿Y cómo les fue? Ahí empezamos. Sí, bien, fíjate que la verdad yo no esperaba mucho porque dije, bueno, a ver, es mi primer año en voleibol. Sí. Y gracias a Dios pues nos fue bien. En ese momento creo que quedamos en tercer lugar. Okay. Quedamos en tercer lugar. Bueno, un podio, está bien. Sí, estuvo bien. En el Oriente pues de pronto habían subidas, bajadas y todo. A mí en lo personal, que nunca había estado en el equipo de voleibol, que no lo había jugado, pues fue un logro muy grande en mi vida. Y después de haber partido y ya pasado por una ruptura en la parte deportiva y un duelo fuerte de separarme de ello, como que fue un logro otra vez que dije, wow, pues por acá hay algo muy bonito y que creo que tengo algo, ¿no? Que puedo ofrecer a este deporte. Ah, perfecto. Fíjate que a mí me tocó conocerte ya en la siguiente etapa, que fue cuando ya entraste a la universidad, que a mí me tocó también, porque somos casi contemporáneos en cuestión de estudios tal vez, ¿no? Universidad, no de la edad, pero sí de estudios tal vez, porque a mí me tocó llegar también a la ciudad de aquí de Puebla como foráneo, entonces primero trabajar y ya luego ponerme a estudiar, pero creo que conectamos en un mismo tiempo, donde yo estuve en la prepa Ibero y después me pasé aquí a la universidad y entré directamente aquí al voleibol de playa. Esa parte de la universidad, ¿cuáles serían los momentos así más padres que recuerdas que a lo mejor tú estuviste llevando la carrera de psicología y dijiste, oye, estas cosas que me están pasando aquí o que nos pasaron como grupo, necesito como que conocerlas un poquito más? ¿O cuál fue esa curiosidad para seguirte especializando pues a la parte deportiva? Porque hay muchas ramas, ¿no? Como en cualquier parte claro. de las áreas de la salud, ¿no? O sea, veo que muchos se van organizacional o se van a la parte psiquiátrica y muchas cuestiones, ¿no? Clínicas, y tú fuiste por la parte deportiva. Entonces, eso está muy padre. Entonces, sí me gustaría saber, ya cuando sabías que ya te ibas de la universidad, que te ibas a graduar, esa sensación del deportista, hay algo que me gustaría que me platicaras, que es el retiro deportivo. ¿Cómo poder afrontar esa sensación que siente el deportista? ¿O cómo la afrontaste tú, ¿no? Llevando la formación de psicología. Bueno, en mi caso, en la personal para mí fue un golpe muy fuerte, muy fuerte, porque pues realmente te voy a ser muy honesto, o sea, toda mi vida se ha transformado a través del deporte. Okay. Entonces, de hecho, cuando yo entré acá, empezamos en voleibol de playa, de pronto yo me jalaron para voleibol de sala. Cuando me fue intenso fui voleibol de playa, regresé aquí, me otra vez voleibol de sala. Y viví muchas experiencias muy bonitas, la verdad, a través del voleibol, con esta universidad. Te soy honesto, yo en otras cosas académicas, culturales, no me metí nada, pero todo fue deportivo. Pero al final de cuentas también te llevas algo cultural, ¿no? Porque viajas, conoces diferentes personas, claro. ¿no? Y yo creo que en esa parte deportiva, que tal vez tenemos muchos miedos también en México por la parte cultural, de que decimos, no, es que me tengo que esforzar, tengo que ser disciplinado. O sea, como que antes de entrar a un deporte ya están pensando en las cosas que te van a quitar, ¿no? El tiempo que te van a quitar, el esfuerzo que debes de dar, en vez de aventurarse, ¿no? Porque mucha gente luego va con miedo y no quieren vivir la experiencia. Y digo, no, qué feo. Digo, en mi caso, que me ha tocado ver a muchas niñas así, de mis alumnas, digo, pues es que atrévanse a hacer las cosas. Al final de cuentas, son poquitas las que van a vivir esa experiencia deportiva, ¿no? Pero en ese caso, cuando a ti ya te tocó como ese último año, que platicabas con tus compañeros, ¿te tocó ser capitán o platicaste con el capitán? ¿Cómo fue esa parte de grupo? Fíjate que ya en lo último me tocó ser capitán, por ejemplo, en playa, en unos años. Cuando ya me pasé a sala, pues yo era libre y pues al final el libero tampoco pues podía, ¿no? Ahorita creo que ya puedo ser capitán. Sí, es permitido. Pero en esos momentos, la verdad, mi tirada era mucho lo que dices, ¿no? No era de qué perdía, sino siempre estaba que ganaba. Siempre gané demasiado a través de esto y entre ellos fueron grandes amigos que hoy en día son mis hermanos, ¿no? También. Sí, es lo que veo, que todos están súper unidos. Sí, seguimos. Ahorita viene el máster, nos juntamos para jugar el máster. Seguimos jugando en Apizaco, cuando podemos nos vamos a Huauchi, cuando podemos nos vamos a todos lados, porque la verdad hicimos una hermandad muy, muy grande. Y eso fue lo fuerte. Ya en mi último año, cuando estuve acá, que se puede decir que hay como un punto
y seguido. Ajá, porque sí, claro. Cuando fue el último, Uh-huh. hubo una nueva camadita que llegó y Ok. cambió muchísimo toda la situación, ¿no? Uh-huh. Y nos tocó, si no me equivoco, ahí fue Guadalajara, donde cerré. Y cuando llegamos, pues el equipo no estaba tan unido en esos momentos. Pasaron Ok. muchas cosas, hubo muchos cambios. La gente que estábamos muy fuerte, muy unida en esos momentos, como que no estábamos. Y yo lo decía, es que voy a dar todo, o sea, hasta el punto Sí, donde sí. pueda, ¿no? Y cuando terminó, la verdad, no sentí que me llevé una gran sensación. Fue muy difícil para mí. Cerré y dije, bueno, está bien, ya. Y viene mi otro sueño, ¿no? Que es Ajá. la psicología del deporte. Uh-huh. Y siendo muy honestos, por ahí un amigo mío fue Sí. el que nos ayudó muchísimo Ok. en ese momento. Y me habló como a los 6 meses después y me dijo, oye, toca un torneo muy importante, todo, y queremos que vayas, ¿no? Y le dije, Ok. yo ya terminé, ¿cómo crees que Ajá. me voy a ir? O sea, no. Me dijo, pues te ayudamos. Sí, sí. Entrate a Lo la que maestría y te necesites, sí, ayudamos. claro. Dije, Ajá. chin. Dije, pues a cerrar este ciclo, ¿no? Ujú. Porque en ese proceso de dejarlo, híjole, era bien difícil para mí. De pronto venía acá, venía a ver los partidos, Sí. que quería venir a entrenar. Y decía, chin, no cerré. O sea, Ujú. era muy difícil en esos momentos para mí. Y cuando regresé, extrañamente nos Ajá. juntamos otra vez los que éramos, volvieron algunos jugadores, como que se hizo una hermandad muy fuerte otra Ok, vez. ok. Y ahí fue donde dije, vienes a cerrar, o sea, Ok, vienes ya A concluir a todo el concluir. ciclo, todo el proceso o la Exactamente. etapa, ¿no? Se puede decir que es como una etapa, ¿no? Exactamente. Y ya viéndolo así como ya en la formación, ya el Roger del futuro, ¿no? Ya el maestro en la parte de psicología, ya con las formaciones que tienes, ¿qué hubiera sido la mejor recomendación que te hubieras dado a ti mismo, que también pudiéramos dar como a la gente que nos ve, en qué priorizar las cosas, cómo llevar la mentalidad que llevas hasta ese último año, por ejemplo? Claro. ¿Qué podrías recomendarnos? Yo en ese último año, justo algo que hacemos es que es como el nuevo proyecto de vida, ¿no? Ok. El nuevo proyecto de vida, donde no te apartas por completo del deporte, pero sí empiezas a también a ver que hay necesidades y que hay prioridades. Ok. Y decir cuál es tu prioridad ahorita, ¿no? Hacer Ujú. esa parte y decir qué viene, ¿no? Porque tienes oportunidades de hacer muchas cosas, concéntrate en ellas, pero sin olvidar completamente cosas que te generan esa pasión, ¿no? Sí, sí, claro. Porque ya viene también la vocación. Cómo centrar las tareas, organizar los tiempos, Ujú. empezar a generar objetivos personales de cierre, Ok, por ok. ejemplo, y empezar a darte cuenta que en un tiempo esporádico, en un tiempo ya limitado, Ujú. tienes que decir adiós, ¿no? Ok. Y con eso, ahora tienes que también saber decir hola a las nuevas cosas que están por nacer, pero también las tienes que empezar a crear. Ujú. No cuando ya salgas decir, bueno, pues ahora sí ya me tiró el mundo acá. Ajá, ¿y qué a hago? ver, ¿no? ajá, exacto, Ajá, porque- yo te lo digo porque veo a muchas de mis alumnas y alumnos de aquí en general que llega ese último año o esa última etapa y, o sea, sí lo sienten bonito las personas que, por ejemplo, sí van a vivir esa experiencia, pero las que no pudieron, por ejemplo, en la selección de que nosotros llevamos a CONADEP, a Intersub o a diferentes competencias, pues tú sabes que es un grupo del grande que tenemos, todavía lo Ujú. reducimos más, ¿no? Que sería, Claro. podría decir, si en sala tienen 14 entrenando, pues nada, me voy a llevar 10. Y por ejemplo, yo en playa que tengo 9 entrenando, pues nada, me puedo llevar 3. Sí, Entonces, sí. ¿qué le podríamos decir a ese deportista que a lo mejor sabe que está en su último año, pero no puede cerrar con una competencia como Fuerte. él quisiera, ¿no? O sea, su sueño, o sea, nunca la alcanzó. Y te hablo de un caso muy personal, no voy a decir aquí el nombre de esta alumna o de estas alumnas, pero me ha tocado ver a varias que te lo juro que se han esforzado muchísimo por poder llegar en esa última selección de las 3 que yo quiero llevar, pero como ya Claro. hago esta parte de la competencia interna, con muchas evaluaciones físicas, enfrentamientos y aparte la parte competitiva, entonces se quedan, ¿no? Se quedan y cuando yo doy el resultado veo esas caritas tristes, algunas sí hasta llorando, que digo, o sea, esta realmente estaba dentro de sus 5 prioridades el querer ir. ¿Tú recomendarías a un entrenador que se acercara con ellas al aislar y se pudiera platicar, o la dejas vivir un poquito el duelo, la afrontas después, platicas con ellas después? ¿Qué se podría hacer con esas alumnas Pues mira, o con esos deportistas? es una buena pregunta. Ajá. Porque esto nos pasa, por ejemplo, en el fútbol pasa muchísimo, Ok. muchísimo, ¿no? Y lo que hablamos mucho, de hecho, como en esta fase de procesos que Ujú. tenemos para dar las gracias a algunos deportistas en el fútbol, hablamos de que primero que nada teníamos que conocer los tiempos, ¿no? Ok, ok. Y cuándo, cómo.
De ahí nosotros hacer un feedback y formar un feedback para él, para que no sea solamente a veces que llegamos y decimos, bueno, no puedes seguir, adiós, o no vas a estar, adiós, gracias, ¿no? Sino hacer un feedback, una buena retroalimentación, que tenga un valor fuerte para él, para ella, para que sepa el porqué, ¿no? Haciéndolo partícipe del porqué, creo que podremos llegar a sacarlo tantito a veces de esa parte emocional para que entre en un estado más racional también junto con nosotros y un entendimiento para que no se vaya mal, ¿no? Sí. También es importante detectar los momentos, porque a ver, si ya nos vamos mañana y le tengo que decir esto ahorita, diría, a ver, espera, vamos a ver, ¿no? Hay que detectar a la persona que tenemos, porque hay personas que te van a recibir bien con un comentario, hay personas que quizá no lo van a hacer. Van a estar a la defensiva, ¿no? Exactamente. Sí, y fíjate que yo les comenté una ocasión eso, de decir, ¿saben qué? Es que para algunas de ustedes yo voy a ser el mejor entrenador y les voy a dar muy buenas noticias, y para las otras puede ser completamente lo contrario, ¿no? Sí. Simplemente el no elegirte en una etapa competitiva que tengamos y decir, ¿sabes qué? Te quedaste hasta aquí. Puede que también lo tomes como un ataque, decir, es que el profe no me quiso elegir, o se lo pueda tomar a mal, ¿no? Sí. O sea, es como tú dices, ¿no? Que no pueda ser de esa manera. Pero bueno, a mí me ha tocado acercarme y sí he visto esas caras tristes. Nunca he ido yo inmediatamente, no sé si sea la recomendación o no, o sea, inmediatamente decirle, ¿sabes qué? Mira, así quedaron. Pero a mí me gusta como dejar la evidencia de decir, mira, pues está la estadística, saqué todo esto y no pudiste ganar estos partidos, mira cómo te fue en la liga, mira esto. Y realmente pues estamos llevando a las mejores y tú también eres parte de ese proceso. A mí lo que me ha funcionado para que cuando menos no me contraataquen y a lo mejor les pueda servir a otros entrenadores es decirle que las chicas que vamos a ir también las representan a ellas, porque si ellas no hubieran estado peleando tan fuerte el lugar, las que terminan yendo, las que estaban más arriba, también se hubieran quedado a la cómoda, ¿no? Se hubieran dormido, se hubieran sentado en una zona de confort de decir, yo sé que soy mejor y no me voy a exigir. Y como ellas apretaron tanto, las que vienen de abajo, las que están a la mitad de la competencia interna, no se dejaron, pues también hicieron que las otras siguieran yendo al gimnasio, comiendo bien, cuidándose, sacando mejores resultados. Yo cuando menos en el aspecto de la rama femenil, si yo te preguntara a ti, tú que has estado tal vez en las dos ramas, ¿qué es lo más complicado, por ejemplo, para poder generar ese buen ambiente competitivo? O las diferencias, ¿no? Tal vez es una pregunta un poquito ambigua o muy general, de las diferencias de la parte de cómo afronta la competencia interna las mujeres o los hombres. En tu caso, lo que me explicaste de tu equipo varonil, pues cómo lo afrontaban ustedes, esa competencia interna. Fíjate que, a ver, es que tenemos de todo, literal hemos tenido donde la competencia varonil empieza, algo que tocamos mucho, es desde el mismo ego, ¿no? Sí. Y desde los mismos jugadores y desde el mismo entrenador también. Porque como entrenadores, pues también somos un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y si nosotros fomentamos más una competencia negativa dentro de todo esto, pues también algo que decimos a los entrenadores es que a veces lo más complicado de trabajar es la gestión de grupo. Sí. Saber manejar eso es bien complicado porque cada cabeza es un mundo. Lo que nosotros queremos, porque a veces como entrenadores tenemos una visión, tenemos ciertos valores con los que queremos trabajar, pero preguntarnos, ¿realmente somos un ejemplo a eso? Porque desde ahí empezaría para saber si estamos gestionando bien a nuestro equipo y va en dirección también de la competitividad que nosotros buscamos, ¿no? ¿Tiene alguna palabra clave o algún tipo de vertiente el decir así de cómo te ven tus alumnos o cómo ser el ejemplo el profe? O sea, si quisiéramos resumirlo así como están los puntos de anclaje, lo del retiro, o sea, alguna palabra que así de cómo puedo ser yo el ejemplo para mis alumnos o cómo ellos me ven, ¿es algún tipo de espejo? O sea, como ellos me ven también se van a comportar o... Pues sí, es un estilo de aprendizaje a través del modelaje, ¿no? Entonces están modelando ciertas cosas que, a ver, no siempre, no todos dicen, quiero ser como mi entrenador, ¿no? Sí. Pero sí dicen, a través de eso yo puedo ganar un lugar ahí. Entonces buscan los comportamientos que pueden llevarte hacia el camino, hacia buscar ese lugar. No es que quieran ser como el entrenador a veces, ¿no? Sino a veces entienden consciente o inconscientemente que es la forma en la que pueden llegar a obtener esos resultados. Y a veces esa presión social de lo que los demás hacen también me invita a hacer eso. Por eso es muy importante que nosotros como entrenadores, si queremos fomentar una buena competitividad, también tenemos que preguntarnos a nosotros, o sea, ¿quién soy? Porque, a ver,
Yo como entrenador, yo en lo Ajá. personal soy muy competitivo. ¿Qué? Y por eso también debo de saber cómo entrenarme a mí mismo para decir, no debo de pasar una competitividad que es insana a cosas que pueden ayudar, que deben de ser más sanas y enfocadas. Ok, Y habrá sus momentos donde vas a competir por lugares, por resultados, por todo, porque ya en el alto rendimiento se busca eso. Sí, claro. Y hay otras etapas donde es más la formación, donde vamos a ver más a lo lúdico y todo. Pero hay ciertas etapas dentro de nuestros programas de entrenamiento Ajá, sí, donde fomentamos esa parte de una competitividad. Por ejemplo, estamos a punto de una competencia. Y a veces dentro de la activación, mi estilo de juego es muy competitivo. Dale, sácale, Ajá, sí, muy y intenso. fomentas esa Sí. parte que nos claro. ayuda a fomentar esa actitud, ¿no? Y a veces te tienes que ayudar también, ya sea de los líderes o a veces de alguien del staff, alguien que te pueda ayudar para regular esa parte, para decir, ayúdame a manejar ahorita la competitividad más regulada, ¿no? Ok. Más enfocada, con tales especificaciones donde tú eres el ejemplo, ¿no? Y nos ayuda mucho a regular esos estados de competitividad y gestionas el equipo no solamente a través de ti, sino de las personas que están. Cuando el equipo ven que también eres uno con tu staff, con las personas con las que tienes esa comunicación, ya aunque no tengas staff, a veces a través de los líderes, Sí, claro. puede ayudar muchísimo porque se genera esa cohesión, se genera esa sinergia dentro del equipo. Ok. Pero es importante detectar qué quieres dentro de ese equipo, porque los que no, nos ha pasado, hay jugadores que son muy egocentristas, que nos peleamos con ese estilo, pero son a veces los mejores jugadores. Y dices, ¿ese es el ejemplo que quiero darle a todos los demás? Si ese no es lo que quiero, habrá que entonces sacrificar. tengo que cerrar tantito. Algunos tendrán la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y algunos otros quizá frenar ciertos comportamientos y a través de los demás tratar de que esa presión social los invite a que puedan ir cambiando. Algunos quieren, algunos no. Pero sí, por ejemplo, darle la oportunidad también para que se genere confianza, ciertas competencias donde no solamente es la parte de, no sé, si voy a jugar voleibol, por ejemplo, no solamente en el remate, ¿no? Veo quién es el más veloz que tengo ahorita y dentro de esa dinámica de activación de velocidad, pues sabes que te van a tomar a tu equipo al más veloz y van a decir, ese lo quiero, que cuando es el que a veces no es el que mejor juega, pero lo integran. ¿Por qué? Porque quieren esa competitividad a través de él y genera esa autoconfianza, esa cualidad, genera entre ellos esa cohesión, le das esos refuerzos fuertes a esos comportamientos específicos que quieres y crean una unión más fuerte dentro del equipo. Pero es dentro de la planificación también identificar en qué me ayuda él, en qué me ayuda él, cómo me puede sumar dentro de estas etapas este deportista y explotar esas virtudes que tiene cada uno, ¿no? Sí, qué padre que lo mencionas, porque muchas veces nos vamos nada más con la parte en el macrociclo, el mesociclo, y estamos nada más con los porcentajes físico, técnico, táctico, y todo nos lo llevamos de esa manera. Por ejemplo, acabamos de tomar también un curso recién, nos vimos también en un curso acerca con las cuestiones del voleibol y el entrenamiento con el profe Luis Bañuelos, y él tocaba todas estas partes y él siempre hablaba acerca de que él todo el tiempo que lleva como entrenador pues lo lleva en la rama femenil y las diferencias que tiene como la rama femenil y la rama varonil. Y ahorita eso que tocas tú, muy pocos, o por lo menos en los cursos que yo he tomado con entrenadores, hablan del aspecto de toma notas de cómo ir perfilando a tu atleta, ¿no? O sea, cómo son en cuestión anímica, en cuestión competitiva, en cuestión de entrenamientos, en cuestión de día a día, porque lo que sí es claro que, por ejemplo, a lo mejor los hombres sí tendrán sus altas y bajas, pero no es una montaña rusa, estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros como hombres, pero las niñas no, las niñas inclusive hasta parece que buscan esas emociones, ¿no? Como que buscan esos retos, buscan, y en cuestiones también con la combinación hormonal, pues les llega a pasar donde se sienten todavía en algunos momentos angustiadas, preocupadas, o que si se pelearon con la mamá, o que si no les fue bien en la escuela, porque si tienen un mayor interés académico, eso es algo que no se puede negar, ¿no? A los hombres tal vez nos vale un poquito más madre así de que, ¿cómo te fue? Pues pasé, bueno, está bien, ¿no? Pero las chicas, ¿no? A lo mejor la mamá le pide resultados, tienen una mamá muy exigente, por ejemplo. A mí me ha tocado ver eso, que he tenido yo alumnas que las mamás son casi como militarizadas, casi con las niñas, que tienes que ser así, tienes que estar a tal hora en la casa, tienes que llegar a comer. No, que es que el profe nos pidió que vamos a hacer una integración, no, tienes que llegar a comer. Y es como de que ¿sí le estás dando realmente permiso de ser parte del equipo o me la estás prestando por momentos o qué es lo que estás intentando maniatar? ¿A qué voy con esto? ¿Cómo puedes tú identificar cuando un atleta empieza a bajar su rendimiento por cuestiones personales?
O sea, ¿qué tan adecuado es ir e indagar, preguntar, abordarlo? Claro. Digo, por cómo están las cuestiones actuales. Claro. Y yo cuando me das en el caso de que estoy con mujeres, ¿qué tan cuidadoso debe ser un entrenador hoy en día? ¿O cómo podrías abordar eso? Sí, se ha vuelto bastante delicado. O sea, y esto que dices, o sea, cómo fomentamos esa competitividad, híjole, cada uno es muy diferente, ¿no? Y con hombres creo que es más fácil acercarte y hablar. Sí, claro. A ver, más fácil por lo de la cercanía, que no vaya a haber malinterpretaciones, ¿no? Sí, claro. Pero que se abra a nivel emocional es más difícil con un hombre que con una mujer. Sí, son más cerrados. No claro. todos, generalmente. Y con las mujeres, yo creo que la parte importante es primero que deben de confiar en su entrenador. Ok, sí, la confianza. Entonces. Es lo primero que debemos de formar nosotros y ser realmente lo que hablábamos. Un ejemplo, cuando ven realmente un ejemplo y una esencia donde ven que eres honesto, es más fácil poderte acercar a tus deportistas, porque si ven que eres alguien cambiante, que solamente le importa más el resultado que ellas, entonces ellas empiezan de pronto a generar ciertas defensivas. Un rechazo. Exacto. O dicen, bueno, nada más me ve a través del deporte, ¿no? Pero no me ve a través de un ser humano. Y cuando te acercas a través de la parte humana, te dicen, a ver, espérate, ¿no? Espérate. Sí, se sacan de onda, sí, claro. Exacto. Entonces, como que hay que darle esa pauta a los dos. Tanto el ser humano que es, como la parte deportiva, pero sin perder la visión que tenemos dentro de este equipo. ¿No? Si yo estoy en el alto rendimiento, hacerles saber que sí estoy buscando resultados porque es parte de, pero no voy a descuidar esa parte también que te hace un ser humano que también te puede potencializar. Al hacerle entender eso, creo que vas a tener más confianza de ellas. Y es muy importante también esto que dices con lo del las malinterpretaciones que hay, ¿no? Lo que yo hablo a veces con los entrenadores es que tratemos de hacerlo en un lugar abierto. Sí. Nunca nos prestemos a hacerlo en un lugar cerrado donde puede malinterpretarse. No hagas cosas buenas que parezcan que se van mal. Porque al final, desgraciadamente, la gente le encanta hablar. Sí, claro. Vamos a ser honestos. Saludos a todos esa gente. Saludos a todos. Consíganse una vida, por favor. Entonces, a ver, aunque tú quieras hacer lo mejor por esa persona, desgraciadamente va a haber alguien que va a querer interpretar. Sí, claro. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratarlo de hacer muy abierto y decir, ven, vamos a hablar. Ahora, muchos entrenadores a veces me dicen, pues es que yo me lo llevo por un café y platico con ella. A veces con deportistas en el alto rendimiento, con hombres, es más fácil. Sí, claro. Pero con una mujer todavía se malinterpreta un poquito más, ¿no? Y a veces, como dices, si vamos a tomar un café, vamos a platicar del equipo. A veces será que, por ejemplo, separarlo aquí en las gradas que tienes, en un lugar abierto, dentro de las instalaciones es bueno también. Sí, claro. Pero también fuera de tu área deportiva. Fuera un poquito, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no mientras están entrenando. Sí, claro, no. No mientras están en competencia. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí las emociones están a flor de piel. Sí, y su cabeza también está en otro lado, ¿no? Exactamente. Y no vamos a entrar a ciertas respuestas racionales. Necesitamos llevarlo a un estado racional, neutral, donde ni yo como entrenador me pongo a la defensiva, ni tú como jugadora te pones también como de, es que ya estoy jugando y no me hables, ¿no? Al contrario, vamos, nos tranquilizamos y platicamos. Tratar de hablar hasta donde se pueda. Donde ellas permitan, porque a veces también nosotros al querer entrar fuerte a un tema que puede ser muy delicado para ellas nos puede generar más defensivas y nosotros debemos de ser muy cuidadosos hasta dónde. Sí, aparte porque como dices tú, ¿no? Hay botones que a lo mejor no quieres tocar, que pueden ser a veces hasta autodestructivos, que tal vez no han platicado con nadie, ni ellas, ¿no? O sea, con ellas mismas lo han tocado. Exactamente. Y pues también hay que tener cierto límite porque uno no es profesional de psicología. A lo mejor tú sí puedes abordar esos temas, pero por ejemplo yo mi formación académica que es de rehabilitación y la especialidad de lesiones deportivas te puedo decir, bueno, en las metodologías de entrenamiento siempre voy a meter cosas que hagan la prevención de lesión, porque ya es parte de mi base, ¿no? Cosas a expertise que yo manejo. Pero cuando empiezo a tocar esas cuestiones psicológicas y empiezo a ver esos focos rojos, ¿no? Esas banderas rojas así del tamaño de la bandera de China, digo, sabes que mejor ya está aquí. A mí sí me ha tocado llegar a un límite donde digo, ok, está bien, bueno, ya después lo continuamos platicando. Hay una técnica que yo aplico, ya tú me dirás si qué tan bueno o qué tan funcional es, si la sigo o no haciendo. Es que cuando nosotros tenemos un partido de la liga y pues nos toca perder o ganar, eso no importa el resultado, pero yo les
hago bajo contrato que ellas, terminando su partido, 5 minutos de caminata o de trote, lo que ellas quieran hacer ahí en el campo, pero la primera charla técnica va a ser con sus compañeras. O sea, yo no me acerco a platicar directamente de lo que pasó en el partido, sino que primero quien vivió el partido, quien sintió el juego con ellas. Y ya después de que platicaron, yo les pregunto, ¿ya platicaron todo? ¿Ya se dijeron las cosas? ¿Ya todo? Bueno, esos fueron los detalles, aquí, acá, ¿tiene relación con lo que platicaron? Sí, no, y ahora sí ya más tranquilo. Claro. Yo lo quise hacer así porque dije, si yo voy de una, ellas están calientes, hayan ganado o hayan perdido, no te escuchan completamente, inclusive hasta cuando ganan, por la euforia de que ganaron y todo, ellas llevan la retroalimentación de que hicieron todo bien. Entonces si tú les dices ahí algunos fallos que tuvieron, no te los van a escuchar. Bueno, te los van a escuchar, pero no lo van a comprender porque dijeron, claro, pues ganamos, ¿qué? O sea, ganamos, ¿no? Que puedes también ser otro falso positivo, pero cuando pierden es peor todavía, ¿no? Si tú abordas inmediatamente, a mi experiencia, lo que yo he visto, de menos te escuchan, ¿no? Les dices los que está mal y es como echarle limón a la herida, y le dices lo que pueden mejorar, y en ese momento no pueden quitar el error de su cabeza, entonces tampoco te escucharon. Entonces, ¿qué tan funcional puede ser eso? Que tal vez pueda ser una técnica para recomendar aquí. Ahorita, si quieres, pasamos a ese proceso de cosas dinámicas o técnicas o a nuestra experiencia que nos pueden funcionar o que tal vez nos han ido funcionando. Pero, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho porque ya cuando yo me acerco con ellas, sé que me van a escuchar porque ya se desahogaron entre ellas. Ya no me tiraron toda esa arena a mí directamente. Claro. De decir, es que profe, y así. Digo, pasa algo muy especial en playa, que de por sí uno no puede dar indicaciones, ¿no? Sí. Entonces yo siempre les digo, es que entre ustedes, o sea, deben de encararse entre ustedes, no hay de otra, ¿no? Yo hablo todo lo que pueda en la semana, pero es entre ustedes. Ahora, esa es una buena técnica, yo lo hago de manera empírica más con la experiencia deportiva, pero ¿tiene algún nombre eso que se aplique en psicología deportiva o se le podría decir de alguna manera? Al final hay miles de técnicas, ¿no? Y siempre van a nacer más. Yo digo que la técnica que sirve es la que te ha funcionado. Okay, realmente, sí, claro. Porque quizá esta te sirve hoy, pero la nueva generación que viene quizá se odian entre ellas y no se quieren ni hablar, y al contrario, tenerlas encerradas entre ellas hasta se ponen más. Dependerá mucho del momento, de lo que tú vas viendo. Eso es importante. A ver, no todas las técnicas nos sirven a todos. Y en este punto, como dices, tenemos que a veces buscar, a ver, voy a hacer aquí un paréntesis rápido. Hablo de mí como entrenador porque también soy entrenador, pero cuando soy entrenador, de hecho, busco a un psicólogo que me ayude también para llevar la parte del equipo. Yo ahí me separo completamente del papel de psicólogo y entro como entrenador. Y cuando estoy como psicólogo, soy completamente psicólogo y me separo el papel de entrenador. Sí, ahí perfecto. Sí las juego completamente, ¿no? Y volviendo a este tema, justo uno como entrenador tiene que ir identificando qué sí le ayuda y qué no le ayuda. Ir buscando y hasta preguntando. Y yo creo, yo en lo personal te lo digo, y justo lo he platicado con muchos entrenadores, es una muy buena técnica. Porque es una fase de autorregulación, como una vuelta a la calma, ¿no? Le dicen en el entrenamiento. Del entrenamiento. Entonces, necesitamos que vuelvan a la calma. ¿Por qué? Porque por el nivel de adrenalina, por el nivel de cortisol que estamos de pronto viviendo en esos momentos. Sí, ojo, ¿no? Lo menciona porque no solo es físico, sino es mental también, ¿no? La vuelta a la calma también enfriar las ideas. Exactamente. La cabeza, ¿no? Desde la vuelta a la calma y la activación. Todo es una conexión cuerpo-mente. Todo, absolutamente todo. Y cuando nosotros solo preparamos físicamente, pues olvidamos la mente. Y cuando solo vemos la mente, olvidamos a veces el cuerpo. No, todo está conjuntado. Y en esta parte, como entrenadores, es muy importante lo que dices. Y ahí no solamente es para el momento. De hecho, si te das cuenta, las estás entrenando mentalmente a eso. A que terminando un partido sepan comunicarse, sepan regularse, sepan gestionarse dentro de ellas. Y las estás entrenando a eso. Si tú lo pones en un momento cualquiera y nunca lo has trabajado, pues quizás no sabes ni cómo va a funcionar, pero es algo que estás llevando también dentro de tu entrenamiento y ellas están entendiendo completamente para tranquilizarse en esos momentos, y cuando tú entres ya ahí, pues ellos ya saben que es un punto de aparte. Ahora sí, vamos a poner atención enfrente. Si te ha servido, pues es buenísimo, pues es buenísimo. Sí lo hemos pedido mucho con los entrenadores. Hay entrenadores que no lo permiten. A veces hay más autoritarios que dicen, no, solo la mía y ya la mía, porque ellos se van a confundir más. Y también es válido si es que han detectado eso, ¿no? Porque hay jugadores que se pelean más de lo que realmente analizan.
Entonces, pero si tú has detectado eso, buenísimo. Es que yo lo veo, ¿sabes cómo? Como una resolución de problema que al final de cuentas, como lo es en playa, ¿no? Que es como más como una relación de pareja, pues es 2 contra 2. Como lo podría ser en un matrimonio, una relación, pues va a llegar un momento donde va a haber esas peleas, esos conflictos, esos roces, pero también debes de saber tener esa fase de reconciliación, en qué momento yo debo de ceder, debo de bajar un poquito mi exigencia, mi intensidad con mi compañera y decirle, sabes que en ese momento a mí me tocó equivocarme hoy, el fin de semana pasado te tocó a ti, vamos a intentar llegar las dos a la siguiente más conectadas. O sea, yo lo que busco es que lleguen a decirse esas frases y cuando yo hago las mini charlas con ellas, trato de decirles esas palabras, esas conexiones, de decir esas palabras especiales de, pues es lo que tienen que buscar al final de cuentas, encararse, porque qué feo es tener que llegar a un lugar donde con tantito algo que pase en el entrenamiento de un partido, es que ya me volteó y ya me vio feo. Y es que esto y las cuestiones así, ¿no? Y más por la universidad en la que estamos o donde estudiamos, tú sabes cómo luego se responde la gente aquí, ¿no? Que no le gusta que le llamen la atención o que le digan cosas, a lo mejor alguna persona de autoridad, pero dice, ¿cómo ella me va a decir? ¿Cómo no sé qué? Y así. Sí, entonces yo sí intento detectar esos detalles de decir, no quiso hablar con ustedes, ok, ya lleva una llamada de atención o un foco rojo que yo ya detecté. En el siguiente fin de semana, otra vez se quiso ir, no quiso platicar con ustedes, ok, ya estoy viendo que a lo mejor no quiere hacer grupo, no quiere afrontar sus errores, no quiere aceptar en lo que se equivocó, ¿no? Claro. Y más si tal vez ella llegó tarde o ella fue la que se equivocó más en la cancha o cuestiones así, ¿no? Yo sí lo veo de esa manera. Cosas que a ti te han funcionado, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de uniones, ¿tú crees que está bien, así como dijiste tú, platicar fuera de lo que es el área del entrenamiento? ¿Qué tan viable es que el entrenador, si uno hace una convivencia con sus alumnos, dicen, oye, quiero que se vayan a convivir una vez al mes, cada 15 días, que platiquen entre ustedes? ¿Qué tan bueno es que el entrenador se pare ahí o pueda estar en algunas ocasiones? ¿Qué tan conveniente es? Depende, depende. Ahora sí que depende mucho la situación y el enfoque que tenga ese convivio, ¿no? Porque si ellos se van a ir a tomar si van a invitar a las parejas para platicar de cosas externas y cosas así, pues a veces uno tiene que permitir, ¿no? Esas partes, pero estar también con una línea, porque es una línea muy delgada que si ellos la malinterpretan, puede que perdamos la autoridad, la confianza, muchas cosas. Pero si esta convivencia tiene un significado y una dirección, creo que es importante que esté el entrenador también. Por ejemplo, ahorita nos tocó el estatal con las escaramuzas y nos fue muy bien, gracias a Dios, y justo platicamos sobre, antes de irnos a la competencia, sobre los compromisos que teníamos. Y después de eso hablamos de que vamos a tener un pequeño convivio para relajarnos todos por completo y conocernos fuera de este arte competitivo que estamos teniendo y conocernos también, ¿no? Y soltarnos, hablar, vivir la experiencia, apreciar el triunfo que tuvimos, todo. Pero vamos a invitar, por ejemplo, ahí sí a las familias para que convivan, que se conozcan, todo, porque es un deporte que no está todo el día juntos. De hecho, cada cierto tiempo entrenamos juntos. Y vamos a estar tanto entrenadores, pues debes de estar Miguel. Y por ejemplo, en este caso yo como psicólogo, para hacer un cierre. Y hacer los compromisos donde vea también la familia el nivel de compromiso que están teniendo las chicas, el nivel de compromiso que están teniendo los entrenadores, los objetivos que teníamos, el porqué de lo que pasó, y hacer un cierre de este ciclo para también incluirlos y que sepan, por ejemplo, ellos... al final, como dices, a veces los papás tienden a ser los patrocinadores y a veces alejarlos por completo. Ellos a veces de alguna manera tratan de meterse para saber lo que está pasando, ¿no? Y anularlos puede provocar ciertos roces. Entonces, cuando nosotros los hacemos partícipes en los momentos exactos, de la manera exacta, creo que podemos tenerlos más como aliados que como un enemigo dentro del equipo, ¿no? Y siempre va a ser mejor, ¿no? O sea, tener el patrocinador porque al final de cuentas es quien nos... O sea, nosotros no somos dueños de los niños, ¿no? Esos entrenados que dicen, es que yo te hice, yo te formé, gracias a mí no sé qué, y esto y el otro. Digo, gracias al papá que lo llevaba todos los días, que lo alimentaba, que le dio casa. O sea, el papá es el que se debe llevar el crédito y obviamente el esfuerzo del niño. Uno es simplemente una guía, ¿no? Hay personas que tienen el ego tan grande, saludos a todas esas personas, a todos esos entrenadores, no deben de ir ahí de la mano y tampoco pelear con eso. ¿Y esto que dices? Por ejemplo, ¿cómo le puedo ir a pedir al papá que esté y que se haga partícipe ayudando a la hija si yo todo este tiempo, por ejemplo, lo he cortado?
¿no? Okay. Y le he dicho, tú no te puedes meter, tú no vengas a esto, que me ha tocado en muchos lugares, que a veces ha sido necesario en algunos momentos poner una raya, ¿no? Sí. Pero hay muchos que dicen, tú no te puedes meter, tú no puedes venir ni a los entrenamientos, y cuando lo necesitan para una competencia, hola señor, ¿cómo estamos? Es que necesitamos su apoyo. Pues también es como un roce donde es una estirilla floja, pero sabiendo cómo llevarlo, ¿no? Exacto. Y tenemos que ser conscientes de que al final, por ejemplo, nosotros como entrenadores, si nos ponemos en contra con la persona que más ama nuestro deportista, sí. también qué tanto esa información que nosotros le queremos dar va a caerle a ello o lo va a querer tomar, porque a veces hasta va a estar entre la espada y la pared. ¿A quién le hago caso, no? Sí, exacto. A mi entrenador, a mi papá, o el enojo que hay entre ellos, que ya me lo estoy consumiendo yo, que hay en él. Sí, exacto. Entonces vamos ahorita con preguntas rápidas, cuestiones que a lo mejor alguien te pudo haber preguntado en algún momento o dudas que tú habías tenido. Cosas sencillas. Por ejemplo, cuando alguien no está tan abordado en la parte de la psicología, y en este caso la psicología deportiva, le gustaría como que detectar cuestiones de cómo sé que algún atleta que yo tengo puede ser una bomba de tiempo en alguna competencia, de que si le llego a decir ciertas cosas me va a explotar, me va a llorar, me va a llegar deprimida, me va a llegar de tal manera. ¿Cuál sería la recomendación, si quieres así como que lo más práctico posible, de periodizar o poder hacer pláticas con ellas, de poder estar llevando poco a poco? Por ejemplo, aquí había una cuestión que nos platicaba en algún momento nuestro coordinador, que también tiene esa parte de la psicología deportiva, donde hacíamos una charla de tu mejor día contra tu peor día y que te conocieran y que conocieran al entrenador, como tú lo explicaste hace ratito. O sea, que sí es muy recomendable que el deportista te reconozca y te conozca a ti, ¿no? Pero que tú lo expreses, no en base a tus acciones, sino que tú vayas y con la confianza que se debe dar, tú lo digas. Y eso te lo digo porque hay alumnas que en mi historial como entrenador, en ciertas competencias, yo quería abordar ciertas cosas y en ese momento pues se rompían o se caían y al otro día esto, o descubría que no llegaron completamente bien porque se peleaban con la mamá, la abuelita está enferma, tuvieron alguna cuestión familiar ahí delicada o con el novio, y entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezarlo a trabajar desde antes. Nada, es que yo no sé frecuencias, volumen, qué tanto, en qué momento platicar, cada cuánto, y eso sí me encantaría como conocer eso, ¿no? O sea, ¿cómo recomendarías tú algo así? En ese caso es conocer también mucho a tu equipo y conocer tu visión, porque tienes de dos: o conoces cómo trabajan ellas en ese aspecto y entenderlas, si les gusta, si no les gusta, porque a veces muchos entrenadores, por ejemplo, me llaman para un tipo de charlas grupales cada semana. Y a veces, te soy muy honesto, no es lo mejor a veces saturarlo de tantas pláticas grupales, porque cuando necesites esa verdadera plática grupal con un sentido muy fuerte, quizás ese cartucho ya te lo comiste antes de tiempo, ¿no? Y lo estás agotando. Esas pláticas grupales, dependiendo la dirección que tengan, nosotros debemos de darle mucho sentido, y a veces no es a través del psicólogo, a veces hasta ni siquiera del mismo entrenador. Puede ser a través de lo que tú estás buscando. ¿Sabes qué? Quiero un poquito más, no sé, que ellas empiecen a solucionar un poquito más. Lo que tú decías hace rato, siéntense, platiquen bien y me dicen bien cuál es la solución de esta situación, ¿no? Profe, decimos sacarlo del equipo usted. Pero estás fomentando un comportamiento. Estás entrenando un comportamiento de lo que buscas, la comunicación y la resolución de conflictos. De conflictos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en esa parte. ¿Sabes qué? Hoy estoy buscando más la cuestión grupal, ¿no? Que aprendan bueno, pues esa dinámica la puedes manejar. No necesitas tanto una plática, sino que puedes hacerla a través de una dinámica o dentro del entrenamiento o hasta dentro de las mismas activaciones. De hecho, nosotros con algunos entrenadores fomentamos ya un microciclo estructurado, donde dentro de este microciclo estructurado ponemos las variables psicológicas que nos pueden ayudar a fomentar tipos de comportamiento. La cohesión. ¿Qué día la queremos hacer? Porque dentro de mi programa está y mi competencia es tal. Bueno, a mí me puede ayudar este día y este día. Con pláticas podemos hacer ciertos trabajos competitivos, lúdicos, donde se desenvuelvan, donde lo que decíamos, vemos qué aptitudes tiene esta persona para que se integre más, para que hable más. Son problemas donde ellos busquen solucionar, y estás fomentando algo de manera hasta inconsciente para ellos, que se está estimulando y estimulando. Y ya cuando necesites ese cartucho fuerte, donde necesiten abrirse, ¡pum!, lo tiras. Ahora sí. Y a ver, y del entrenador,
a veces hay que hacerlo, no necesitas una plática grande, Sí, sí. a veces necesitas una donde fomentes los objetivos, donde Ok. veas la visión del entrenador, donde hagas feedback, por ejemplo, Ok. eso sí es muy importante, que estés teniendo tus juntas con ellas. Puede ser hasta cada 15 días, el mes, dependiendo también ellas qué tanto se abren Ajá, sí, uno, sí, sí. y cómo La trabajan. disposición. O dos, que tú empieces a fomentar ese comportamiento. Ok, ok, ok. ¿Vale? Dependiendo, uno de ellas y tu visión. Porque si también tu visión es qué flojera estar haciendo este tipo Sí. de cosas, pues entonces tú mismo vas a perder la credibilidad de querer hacer eso, ¿no? Sí, ajá, si no vas a estar ahí intentando platicar con ellos o que te digan las cosas y te van a decir, profe, sí, Sí. nunca lo hicimos, nunca platicamos, nunca. Exacto, eso que acabas de decir. Ajá. Hay entrenadores que lo fomentan Ujú. más por obligación, pero de pronto es como de, bueno, chicas, ¿y cómo se siente? Bueno, pero a ver, es que a mí me chocó que hiciste esto, tal, Ajá. y yo como entrenador ni siquiera les doy el espacio. O sea, es como suena de, más yo a vengo a regaño. decirle y terminan, bueno, chicas, ya estamos mejor. Ajá. Y las chicas de, o sea, veniste a tirarme todo. Ajá. Entonces, yo creo que es conocerse como entrenador, también eso es importante, qué esencia tengo y si Ok. sí lo quiero hacer, Ujú. eso es muy importante porque si no, pues permítele a alguien o dentro del staff o entre ellas Ok. o fomenta cosas que te ayuden a fomentar ese tipo de comportamientos. Ok, ok. Pero sí es importante de pronto, también como entrenador, Ujú. que nos demos la oportunidad de escucharlas, Ok. aprender y crear ese comportamiento nosotros también, porque no solo ellas entrenan mentalmente, Sí, sí. también nosotros Uno estamos también, entrenando sí. mentalmente Sí, para claro. fortalecernos en algunas habilidades. Sí, claro. Entonces, si me lo preguntas de manera general, Ujú. general, yo empezaría en ver qué tan abiertas están a todo eso, que yo me lo proponga realmente qué es lo que quiero con esas pláticas y planearlas dentro de esta planificación que estoy teniendo dentro, ya sea de mi macro, de mi meso, de mi micro, lo que tú veas, importante, y que toda plática que tenga un sentido concreto a lo que buscas. Porque si no tiene sentido, se desvía todo y al final ellos dicen, hay que flojera otra plática más. Ok, sí, 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 ya lo ven así como que odioso, ¿no? Ya, Exacto. inclusive ya hasta te ven así pesado de que, ya empezó a platicar el profe, no, otra vez ya. Y ya hasta te ignoran con detalles más específicos, tácticos que les quieras explicar, hasta en eso te empiezan a ignorar, ¿no? Hay una frase que me gustaría que me dijeras qué tan cierta es, porque yo lo he vivido, así que yo les empecé a decir a las niñas, algunas que me decían, no, es que es muy intenso, luego el entrenamiento, profe, que le digo, sí, pues es que es por etapas, o sea, yo busco objetivos. Le digo, mi interés principal de la intensidad de mi entrenamiento o enseñarles tantas cosas es porque si ustedes ganan, ustedes se llevan la gloria. Pero si ustedes pierden, yo me llevo la culpa. Entonces yo quiero que ganen. Y me imagino que ustedes quieren que ganen, porque si ustedes pierden, todo el hate se va a ir contra mí, todo el odio y toda la culpa va a ir contra el entrenador. Pero cuando todo sale bien, perfecto, las jugadoras, le salió muy bien el entrenador, o muy bien tal, muy bien. Ya se empieza a hablar más de las jugadoras que del entrenador. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Mi responsabilidad de la intensidad o las cosas, todo lo que yo les enseño y les cabe, les voy agregando más y más cosas para que conozcan el juego, es para que ese último problema de si llegan a perder no me rebote a mí, ¿no? Y que yo también no me sienta en esa inconformidad de decir, híjole, es que tuve que haberles enseñado más. Por ejemplo, yo llegué a esta deducción cuando llegamos a perder una competencia en ITES o que no clasificamos en podio. Casi siempre nos había ido bien. Íbamos así, uno tras otro, cada año, podio, y nos tocó caer. Y yo también lo calculo pues a la parte del cambio generacional, ¿no? Claro. Te llega a bajar tu rendimiento, vienen las nuevas caras que les toca afrontar otra vez estos nuevos retos y pues a veces no dan el ancho, pero yo digo, a ver, siempre ha sido así. Yo cada año he llevado diferentes niñas y he ido intentando armar la cadena y en esa ocasión que perdimos, yo sí me sentí tan mal, tan deprimido, porque íbamos así de 4 seguidos, no, llevamos 5 seguidos, 5 podios seguidos, de 5 años ganando y de repente, ¡pum! Yo dije, no puede ser. Y la plática que tuvimos, todo bien padre, así. Yo les dije, ¿saben qué fue mi problema? Porque tal vez no les di las armas suficientes. O sea, yo me lo tiré todo a mí, pues. Porque ya de por sí ya veía sus caritas de tristes, así de que cualquier cosa que les dijera, pues también iban a empezar a llorar. No, cualquier cosa. O sea, ya era un momento muy depresivo para mí, cuando menos en la imagen que yo tengo. Pero yo sí llegué al hotel y dije, híjole, me sentí muy triste por romper la racha. Tal vez no hice lo suficiente. O sea, yo sí me sentí mal. Y ves que al principio te platicaba cómo uno ahora como entrenador, ya no hablando del deportista como entrenador, puede, empezar a capacitarse para esos golpes, ¿no? Claro. Esa frustración también a llegar a perder, a
a tú creer que hiciste el mejor año deportivo, pero resulta que no obtuviste estos resultados? ¿Cómo puedes afrontar? ¿O con quién lo rebotas esas ideas? Porque a veces los alumnos no visualizan que uno se lleva esas derrotas a la casa, las sigue platicando porque es a lo que uno se dedica, ¿no? Es la vida de uno, es lo que uno eligió para el resto de su vida, claro. El trabajar, el ser, a lo mejor llegan a su casa, a sus papás, que la escuela, que ya te lleva a consentir, que quieres de comer, y la rebotan en más gente las ideas, pero uno a veces está tan clavado en eso. O sea, ¿cómo pasar la página más rápido? Pues, o si hay que llevarse ese duelo, ¿cómo llevas ese duelo como entrenador? Es una situación donde, bueno, también justo lo que hablábamos, nos vamos entrenando mentalmente, ¿no? Sí, sí. Y a veces uno tiene que aprender a despegarse, ¿no? Okay. A soltar un poquito algunas situaciones. Y también es muy válido. Dentro de este duelo hay sus etapas, ¿no? Sí, sí. Y en estas etapas también uno tiene que sentir esas etapas. Okay. Porque también nosotros decimos hay que disfrutar de lo que hacemos. Y a veces nos tocará llorar, a veces nos tocará sentir, nos tocará que nos duela, de pronto vamos a estar felices, pero es parte del disfrute de lo que estamos haciendo. Okay. Es parte de la pasión del deporte que estamos teniendo. Si todo fuera bonito, hasta en algún momento el ya no sentir algunas cosas, bueno, es parte de y es lo normal, ¿no? Claro que son dolorosos, claro que sí, pero yo creo que es importante que también, como dices, hay que tener vínculos con personas. Sí. A veces cargarlo solo termina siendo difícil y como dicen algunos entrenadores, nosotros nos encargamos de que ellos estén bien, pero ¿quién se encarga de nosotros de que estemos bien, sí. ¿no? Y es bien extraño porque a veces también los otros dicen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, como psicólogo yo he escuchado a varios de mis colegas y a mí también de pronto decir, pues sí, el entrenador se encarga de ellos, nosotros nos encargamos de que a veces el entrenador saque y después nosotros vamos a casa y vamos a sacar todo, ¿no? Y nosotros vamos con otro psicólogo y así, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, somos seres sociales y a veces tener esos vínculos de comunicación nos ayuda a tener una catarsis de sacar todo esto y tener a alguien, saber con quién hablarlo también, sí. No es llegar con una persona que ni conoces que de pronto ya está todo tu informe en otro lugar que no es, pero sí que alguien, es importante que tú digas, ¿qué valores tiene esta persona que me puede ayudar, ¿no? Que realmente me ayude. O tal vez sabe escuchar, ¿no? Esa persona sí sabe escuchar. ¿Qué valores, actitudes, todo? A mí, por ejemplo, me sirve mucho cuando de pronto nos toca perder y sales con un enojo. Tengo una persona que me dice, ok, a mí por mi estilo de personalidad, no me gusta que me digan tranquilo, relájate. No. Okay. A mí me gusta una actitud que dice, ok, ¿ya terminaste? ¿Te puedo decir lo que yo veo? Dios mío, sobre todo. Pero es a ver, sí, pero ¿qué estás tomando? ¿Qué aprendiste de acá? Tal. Y es, ok, ¿quieres vivir eso? Date tu tiempo. Y entonces escuchar a una persona que también sabes que te puede ayudar, que también te puede ayudar, también no solamente a apapacharte, sino que te abre los ojos, también puede ayudar. Otra cosa es otras técnicas, por ejemplo, de ir a hacer cosas que te desenfoquen un poquito, empezar a escribir. Hay entrenadores que escriben mucho para poder sacar, que cuando no se atreven a sacar, empiezan a escribir, empiezan a hacer cosas que les ayuden. Es identificar qué como entrenador me ayuda después de esto, cuando estoy en un estado emocional muy fuerte, para regularme lo más pronto posible y dar un discurso adecuado de enfoque a mis deportistas de cómo lo necesitan en el momento. Ok. Pero hay que identificar. Fíjate, perdón, ahí que me incide tantito, me pasó algo muy curioso porque ese año que nosotros en ITESO nos fue mal, hubo un profe, bueno, es el profe de rugby, se llama Fernando, que también está ahí en el Oriente, y en ese momento yo reboté mucho las ideas con él, ¿no? Así, y él, pues no sé si me adoptó en ese momento así, sí, vente y yo te escucho y todo, y ahí me la pasé mucho con él. Al siguiente año que fuimos a León, a mí me fue bien, fuimos a podio y él no pudo obtener el podio. Entonces ahí él ahora estaba pegado ahí conmigo, pero ya era como que invertimos los papeles, ¿no? Como que cada uno dijo, ¿sabes qué? Ahora a mí me toca que me ofrezcas un abrazo, que me pongas el hombro, que me escuches, ¿no? Para yo pasar este duelo que estoy viviendo ahorita, porque tú lo has vivido esa semana que llevamos del Intersub, como es así de que ya ganaste o ya perdiste, ya ganaste, ya perdiste, y así cómo se va afrontando, y luego cuando te vas dando cuenta de que, híjole, dentro de todo el equipo deportivo de la universidad, creo que nada más ustedes dos van por podio o cosas así, ¿no? Te dicen, y te llevan así, te ponen un peso de repente encima de decir, caray, no, espérate, como que yo voy a ser el único que puede dar la cara por el equipo y los demás, y empieza a ver muchas caras tristes, ¿no? A ti te tocó ver esa experiencia de cómo son esas caras tristes cuando no llegan, y ahora hablando de los entrenadores pasa exactamente lo mismo, ¿eh?
lo mismo, nos vemos en la mañana en el desayuno y el que ya no compite por nada va y se te acerca así como perrito triste y te dice, no, mira, no, es que los chavos, es que yo les doy todo y te empiezan a soltar así, tú ni siquiera nomás dices buenos días y ya te empiezan a decir todo. Pues mira, el espacio que están creando, y eso es algo muy bueno, que hagan un espacio entre ustedes, que a veces hasta la competitividad está entre entrenadores, ¿no? Sí, a veces eso puede pasar. Pero cuando se van a un lugar a competir, es lo que le digo a los entrenadores, la competencia no es entre nosotros. Eso hay que entenderlo, ¿no? Okay. Hay que competir contra el que está afuera, porque nosotros deberíamos de unificar muchas cosas para hacernos grandes entre nosotros y hacernos crecer. Pero lo entendemos ya que estamos allá. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Pareciera que la competencia es interna. Pero si hiciéramos estos espacios, por ejemplo, ayer tuve una plática muy interesante con alguien que está llevando todo lo de escaramuza y me decía, es que qué padre sería que los entrenadores se sentaran a platicar de qué les ayuda, cómo han crecido, de educarnos entre nosotros, de hacernos crecer entre nosotros, pero no, yo me guardo mi información y tú te comes la tuya y si quieres algo, págamelo, ¿no? Que a veces también es válido el precio de la información que uno ha obtenido, ¿no? Sí, claro. Pero a veces también darle la mano a alguien es muy importante, y más cuando es uno de tus aliados. Exacto, sí, es muy importante. Por ejemplo, ahí yo hice buenas amistades con ese entrenador y había otro entrenador que es el de foot también, que también lo llegué a ver en un momento súper triste y creo que yo fui el único que me acercó. Yo siempre me acerco a todo, yo voy y veo a alguien triste así, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y así, porque yo lo entiendo, porque yo lo viví así y digo, qué gacho que nadie se te quiera acercar, porque cuando te va bien todo el mundo quiere una foto contigo, quiere hablar contigo, platicando contigo, pero cuando te va mal hasta te sientes como el apestado, el ignorado, el rechazado, y estas personas que tienen ese ángel como compañeros que dicen, no, vente acá y así, no hay ningún problema. Fíjate que a mí me pasó, las alumnas también se sentían decepcionadas, pero de ellas mismas, de haber sabido de que habían hecho un gran año deportivo entrenando y que no nos haya alcanzado. Yo creo que también se sintieron como que mal. Entonces yo sí, eso, como dices tú, hay que aprender, hay que saber a recibir esos golpes también, ¿no? Como boxeador, como alguien de artes marciales, y eso me ayudó también a evolucionar muchísimo, porque ya al año que vino, tal vez no le moví mucho a ciertas cosas, pero ya sabía cosas específicas que dije, esto me detuvo a que ellas no llegaran con su mejor nivel competitivo a la fecha que yo quería que llegaran en específico, porque hay que ir sabiendo manejar esa gráfica de rendimiento, ¿no? De que si compites en otoño, no tiene caso que se rompan la madre completamente en primavera y todavía en verano y ya las tienes bien reventadas, ya las tienes bien cansadas, ¿no? Mental y físicamente. Entonces es como ir mejor así todo, vámonos para arriba para llegar ahí óptimo y sí después tomar esos descansos, ¿no? Si tú quisieras darle como una recomendación específica pues a la gente que nos está viendo, tanto entrenadores como atletas, acerca de tu disciplina, de tu área de expertise, o sea, de la psicología, ¿no? Decirle a la gente así de que ya pierdan el miedo, o sea, métanse un poquito más a eso, de entrenar su mente, ¿no? Ya dejen de ser así, no lo quería decir así, pero tan cuadrado. Sí, ya ese librito de blanco y negro que tenían antes, no, deben de meterse, ¿no? Al de lleno, así como se meten de lleno a las nuevas metodologías de entrenamiento, pues una de esas es la parte mental, el entrenamiento mental. Claro. Yo veo muchos entrenadores que le siguen teniendo miedo, pavor, miedo escénico, el no saber platicar, el simplemente cómo empezar a dialogar les cuesta un trabajo. Ellos te pueden explicar todo lo que quieras de táctica, técnica, las cuestiones del partido, pero cuando ya deben de tocar otros aspectos para que su atletas llegue con un potencial mental muy fuerte, y eso es algo muy real, ¿no? Y tú me lo podrás decir. Una cosa es la mentalidad con la que llegas al entrenamiento y otra muy diferente en la competencia, en un partido, ¿no? Y en un partido tú desarrollas cosas y en un entrenamiento, hablando de la mente, desarrollas otras cosas. Entonces sí va a llegar momentos en el que en los partidos pues necesites llegar concentrado, enfocado, necesitas llegar con una actitud muy positiva y como sobreexcitado, ¿no? Pero también saber controlar esos niveles de emoción. Entonces yo he aprendido mucho de esa parte de los psicólogos que me ha tocado conocer, para que la gente pierda el miedo, y también como invitación para tu consultoría, para tu grupo nuevo, ¿no? Para tu proyecto y tu trabajo, que pues dejes la recomendación y que los invites a que acudan contigo y acudan a un psicólogo, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, pues la invitación es que al final todo mundo se está entrenando, ¿no? Okay. Y todo lo podemos entrenar si realmente estás buscando hacerlo. No somos seres ya hechos, los deportes no están hechos. El deporte ha crecido tanto que hoy en día las ciencias del deporte han potencializado demasiado, ¿no? Y nos están llevando a nuevos límites.
quedarnos con lo que creemos que ya sabemos es una rigidez mental que no nos va a permitir llegar a nuevas fases, a nuevos lugares. La parte de este entrenamiento mental a través de la psicología del deporte puede ser un factor que no solamente nos va a ayudar para conseguir el resultado en ese momento de la cancha, ¿no? Sí. Sino nos va a ayudar a conseguir resultados diferentes en nuestra vida, para sabernos, como dices, autorregular, para fomentar una mejor capacidad atencional, para tomar mejores decisiones en la vida. Y nosotros como entrenadores debemos de ser los primeros y los más conscientes que somos los que debemos de entrenarnos mentalmente adecuado, porque somos la cabeza, y de la cabeza es donde funciona todo lo demás. Estamos modelando comportamientos, y entonces si nosotros sabemos lo que queremos, tenemos una visión, nos enfocamos hacia ello, nuestras acciones van hacia allá, pues también yo tengo que ser el primero que debe de ser consciente de si lo que estoy haciendo va por un buen camino o no. Ahora, nosotros no llegamos con el entrenador, que a veces el miedo de muchos entrenadores es llegar y decir, el psicólogo ya me va a decir esto, ya me va a regañar esto. No, nosotros somos colegas, somos aliados de trabajo para todos ustedes, y no es como que lleguemos nosotros e impongamos algo completamente diferente, decirte, no, tú lo vas a hacer diferente. No, de hecho, conforme a la visión que tienen, la esencia que tienen dentro de su equipo, su visión como entrenador, como persona, buscaremos mejorar lo que podamos con ustedes y su línea de trabajo. Okay. Y cuando a veces no pueda decir, yo como entrenador no me gusta hablar en esto, tienes un aliado que te va a acompañar, no te preocupes por eso. Y habrán cosas que podemos acompañarnos y complementar en conjunto. El chiste es eso. Y si no tienes cómo trabajar con un psicólogo, entrénate a ti, capacítate a ti, enfócate a ti, que hay cosas que podrás manejar, hay otras cosas que ya tenemos que dejar a un especialista, pero si tú tienes esas habilidades, créeme que yo creo que hoy en día con las generaciones que tenemos, más que nunca, es importante trabajar la mentalidad de las personas con las que trabajamos y por supuesto con la mía. Entonces, ¿quieres nuevos resultados? Entrénate a ti primero, mejora todo lo que tienes en el contexto y vas a ver que vas a tener grandes resultados para tus deportistas, para tus competencias y para tu vida diaria. Exacto, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Hay que moverle, hay que ir cambiándolo, porque luego ese miedo escénico de decir, es que así siempre ha sido y estas cosas le funcionaron a mi abuelito y le funcionaron a mi papá y por eso yo también lo hago. Es como que eso son otras etapas, son cosas diferentes, las generaciones son nuevas, hay que estar siempre abierto a conocer nuevas cosas, ¿no? Y ahora sí, vamos con la parte del comercial, ¿no? Para que nos hagas la invitación a este nuevo proyecto de Mind. Bueno, el proyecto ya lleva rato. Mind, psicología del deporte. Ahorita estábamos empezando, lo que sí estamos empezando son las redes y todo eso. Lo había dejado un poquito porque justo me había ido, estaba viniendo, regresando, y ahorita pues ya nos quedamos aquí en Puebla. Y bueno, se llama Mind, psicología del deporte. En Instagram nos encuentran como Mi Mente en la Meta, que es como nuestro eslogan. Bueno, si se puede, mi número es 22 25 64 0501. Y ahí nos estarán encontrando, y somos una consultoría la cual la manejamos tanto Onay Ibarra como su servidor Roger Caraballo. Ahí estamos en diferentes deportes, en diferentes etapas, fases, por ejemplo, desde iniciación hasta el alto rendimiento y lo que hablabas, hasta la retirada deportiva de nuestros deportistas. Y en Facebook como Mind, Psicología del Deporte. Y próximamente también en YouTube, ¿no? Ya estamos en esa parte. Si me ayudan, le congo. Sí, ya estamos en eso. Queremos sacar algunos videitos. Queremos invitarlos también a unos podcasts que queremos hacer, donde queremos justo humanizar la parte del deporte, dar herramientas y también educar hacia una buena cultura del deporte a través de especialistas, entrenadores, deportistas y también los padres de familia, para que nos cuenten sus historias, ¿no? De cómo también el esfuerzo que hace uno desde mi lugar, cómo estoy tratando de empujar a todo el equipo para que esté llegando a donde buscamos todos con el objetivo que nos propusimos. No, te das cuenta como de cosas muy turbias o cosas de que ciertos padres de familia son como que los que soportan mucho la cuestión económica de viajes, transportes, comidas, hospedajes. Ellos hay que tenerlos de aliados 100%, porque si tú les dices, hey, ayúdenme a buscar, vamos a ir a tal lugar, ayúdenme a buscar
tal lugar para hospedarnos, o después nos vamos a ir a comer, o después nos vamos a mover de esta manera, o quiero a sus hijos a tal hora y que estén puntuales, pues, o sea, ellos cumplen. Y pues bueno, te agradezco, Roger, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí estarán apareciendo siempre las redes sociales de todo lo que tenemos aquí, del podcast. Esperemos que les haya gustado. También el capítulo específico, especial, así lo vamos a poner, especial, de la psicología deportiva, que yo creo que vamos a continuar con este tipo de cuestiones así de invitados para hablar sobre un tema, porque son los que le sacamos un poquito más de jugo, ¿no? Que también te haya sentido a gusto de platicar todo esto, sí, ¿no? Sí, principalmente, claro. Y de que nos sigamos frecuentando, ¿no? Ya que al final de cuentas también su actual esposa pues es exalumna mía, ¿no? Ahora sí que todo este mundo del deporte es tan pequeño, pero es tan bonito que al final de cuentas uno termina regresando siempre donde fue feliz y se encuentra gente maravillosa, y eso es lo importante, ¿no? El mensaje que queremos dar principalmente de que el deporte está aquí para aprender y que lo disfruten, ¿no? Vaya bien, vaya mal, que se disfrute toda esta etapa, este proceso. Entonces, esto fue Entre Arena y Sets. Bueno, yo soy el profe Akuma, el maestro Roger, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias, Roger. Un abrazo, bye, bye. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye.